Hay algo que yo normalmente siempre les explico ya después de que hayan trabajado ya un poquito lo que es valor absoluto, y es que no sé si se dieron cuenta que en algunos casos, por ejemplo, en intersecciones o en dominio max perdón, o en simplificación en estos últimos dos temas, a veces nos dicen que el dominio es todo R y a veces nos dicen que el dominio es un subintervalo, por ejemplo, de menos infinito a 3, de 5 a más infinito, etcétera, ¿verdad? No sé si notaron qué diferencia hay entre que nos digan que el dominio es todo R o que el dominio nos diga que es un subintervalo, porque ahí Que hay una algunos de los casos no sirve, ¿verdad, profe? exactamente, exactamente, porque si el dominio es R, ustedes fijo van a tener que hacer los dos casos y hacer los casos y prueban las soluciones en los dos casos. Pero si a ustedes les dan un intervalo, como acá, entonces eso les está diciendo, no hagan los dos casos, hagan un caso, pero justamente el caso que nosotros le estamos diciendo. Entonces, si ustedes hacen el otro caso, pues no hay por dónde revisar, no hay por dónde ver el ejercicio porque no están trabajando en el dominio que les están dando. O si hacen los dos casos, pues está bien, pero hicieron un montón de procesos innecesarios. Entonces, cuando les dan un intervalo, por ejemplo, para simplificación, lo que les están diciendo es simplifique, pero en uno solo de los casos. No haga los dos, haga solo el caso que le estamos diciendo. Entonces, eso es una diferencia muy, muy importante, chicos. Profe, en ese caso solo simplificamos entonces solo el primer caso. En el caso que les digan, Sí, sí, ok. ¿ok? Sí, porque digamos, simplificamos con el valor absoluto del caso que nos dicen, ya sea Es el negativo o el exactamente. positivo. Ok, ok. Que de hecho, por ejemplo, ahí, si ustedes tienen el dominio todo R, pues tal vez no hace falta la tabla, porque ya ustedes saben cómo van a salir los dos casos. Uno sale igual y el otro sale cambiando todos los signos. Entonces, directamente ustedes pueden hacer los dos casos y podrían probar en la expresión original y ya van a averiguar si funciona o no funciona. Pero si a ustedes les dan un intervalo, tienen que estar muy seguros que están trabajando el caso que es. Entonces, aquí sí sugiero que se haga la tabla o que se haga la definición o que se haga el caso dependiendo cómo se trabaja en el folleto para que verifiquen si realmente están haciendo el caso correcto. Entonces, eso es como un consejo muy personal. La tabla se puede hacer siempre, pero si el dominio es R, tal vez no haga tanta falta. Pero si te dan un caso en particular, sí es muy necesario. Yo supongo que eso nos ayuda también como a sistematizarlo, ¿no? Como a irnos acostumbrando a deducir ciertas cosas sin necesidad de graficarlo o algo así, ¿verdad? Exactamente, hay muchas cosas que de hecho en un futuro la idea es que ustedes las hagan más mentalmente. Ya no hace falta que hagan muchos cálculos o muchos procesos. Por ejemplo, hace ¿cuánto fue que empezamos? Nosotros empezamos clases el 11 de marzo. Marzo, abril, mayo, hace más de 2 meses. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué evolución han tenido ustedes de hace 2 meses cuando empezamos a ver métodos de factorización? Ahorita posiblemente sea un abismo de diferencia, que antes hasta nos costaba ver una inspección y ahora brinca la inspección, ¿verdad? Justamente eso es lo que se espera, que ustedes vayan logrando a cómo van avanzando con los cursos de mate. De hecho, sí, profe. Sí, sí, es, no sé, en mi particular yo no sabía muy bien lo de factorizar y pues yo siento que lo manejo bastante bien. Ustedes van a morirse de risa, por ejemplo, cuando estén llevando, no sé, ecuaciones diferenciales. Van a notar, por ejemplo, que ustedes ven un método y dicen, sí, es claro que hay que hacer y van a toparse con otros compañeros que tal vez no tienen ni idea de cómo empezar.
siempre y cuando ustedes construyan las buenas bases acá en precálculo. Yo insisto demasiado, esto es importantísimo para todo lo que sigue, ¿verdad? Ok, ahora sí, chicos, concentrémonos entonces en los ejercicios que yo les traía para el día de hoy. Lo que hice fue buscar por ahí algunos y los traje ya redactados. Bueno, y antes de empezar con la clase ya formalmente, les iba a comentar con respecto a las próximas semanas. Entonces, aquí tengo tres ejercicios de examen que son de marque con X. Y estos ejercicios son de valor absoluto. Entonces, en la pregunta número 1, nos dicen, considere la función con criterio f de x igual 2 menos x sobre valor absoluto de x menos 1 más 2. El dominio máximo de f corresponde al conjunto. Entonces, ¿cómo hago esa pregunta número 1? Bueno, yo sé que en la parte de valor absoluto el dominio es R, pero yo tengo que sacar también el valor de la función racional. Eso sería sacando la restricción del denominador. Entonces yo igualo el valor, bueno, ese valor absoluto, como es en el caso de la constante, yo lo igualo tanto a 2 como a menos 2 y saco las restricciones, las cuales serían 3 y menos 1. Entonces el dominio sería R menos 1 y 3. Casi, casi, casi. Nada más que está malo. Ok, todo lo que dijiste está correcto, menos la respuesta que tú estás diciendo que es la D. ¿Ok? El detalle es justamente, ¿verdad? Ya que el compañero hizo los casos, x menos 1 diferente a 2, x menos 1 diferente a menos 2. Exactamente como lo dijo, va a quedar que x tiene que ser diferente a 3 y x tiene que ser diferente a menos 1. Todo eso está bien. El problema es que si yo pruebo qué pasa cuando la x vale 3, esa función me da 2 menos 3 sobre valor absoluto de 3 menos 1 más 2. Y eso es menos 1 sobre valor absoluto de 3 menos 1. Eso es valor absoluto de 2, que eso me da 2. Y eso me da menos 1/4. No me hizo 0 el denominador. No es una restricción. Se te olvidó probar, Sí, profe. ¿verdad? Otra forma era Ahí tener debe, claros profe, los dominios. Dime. disculpe, ahí debe dar cero, ¿verdad? Cuando uno lo prueba. Exactamente, porque justamente lo que queremos es buscar la restricción, buscar cuándo el denominador se hace 0. Ok. Sí. Entonces, otra forma era si ponías los casos. Por ejemplo, este caso número 1, vamos a ver los dominios. Es que lo estás haciendo por definición. Acá sería, si yo lo paso, me queda x más x menos 1 igual a menos 2. Aquí cambié signos, entonces sería el caso de menos infinito a 1. Y aquí abierto, y aquí de menos, no, de 1 a cerrado, perdón, a más infinito. Entonces, si ves, 3 no pertenece al caso. Y menos 1 no pertenece al caso. Entonces, ustedes siempre tienen dos formas de probar el valor absoluto. Una es teniendo claro los subdominios y probar la solución en el caso al que pertenece, o literalmente irse a la expresión original y cambiar los valores, ¿verdad? Si x vale menos 1, entonces queda 2 menos menos 1 sobre valor absoluto de menos 1 más 2. Eso da 3 sobre, y menos 1 es menos 2.
Pero valor absoluto de menos 2 da 2. Entonces, aquí tampoco se genera restricción, por lo tanto, menos 1 no es restricción. O sea, no hay restricciones. El dominio es todo R. ¿Vieron qué tramposa la pregunta? Sí, la verdad, sí. Me siento timado. Profe, Porque, sí, dime. ¿será que puede resolverlo pero con las tablas? Es que así con ese diferente de no lo entendí. No, lo de diferente es lo mismo que igualar a 0, ¿verdad? O sea, yo lo que el compañero hizo fue tomar el valor absoluto y lo igualó a 0 y ya lo que hizo fue despejar, nada más que en algunos casos uno pone igual, lo pone de diferente, como, pero se hace lo mismo, porque justamente lo que se quiere hacer es ver cuándo vale 0 para quitarlo del dominio. Pero la tabla como tal lo que te va a decir son los casos, ¿verdad? Caso 1 y caso 2. Si yo trabajo la tabla, lo único que me va a decir es que x menos 1 menos infinito, 1 y más infinito, empieza negativo, luego se hace positivo, entonces el valor absoluto va a salir con signos contrarios y valor absoluto va a salir igual. Entonces, si tú lo relacionas a como lo trabajó el compañero, esto, donde yo cambié los signos, es lo mismo que tener esta expresión. ¿Por qué? Porque originalmente, si yo saco el valor absoluto, me va a quedar menos x más 1 más 2 igual a 0 o diferente a 0. Y ya donde empiezas a despejar, igual vas a llegar a que la x vale 3 o que la x tiene que ser diferente a 3. Ok, profe, ahí se iguala, la verdad, entonces, haciéndolo ahí. Sí, bueno, con el 2, ¿verdad? Valor absoluto de x menos Ujú. 1 más 2, diferente de 0. Y este caso van a llegar a esto mismo en algún momento. Sí, siempre lo que se hace para el dominio máximo de la racional es tomar todo el denominador diferente de 0, nada más que el compañero ya lo había despejado. Ese es el detalle, que ya él se comió un paso porque lo hizo más rápido. ¿Ok? Listo, chicos, con esa. Profe, y ahí es lo mismo que poner el igual, ¿verdad? Exactamente, es lo mismo. Ok. Bueno, vamos con la pregunta. Bueno, y de hecho, chicos, ¿no les extraña que una pregunta de marque con X nos haya quedado tan larga? No, a mí no. No, Recálculo me ha dejado abierto a este tipo de cosas. no, pero es que hay un detalle, hay una forma súper corta de sacarla. Ya sale como de 5 alfa Z. No, todavía, o sea, bueno, pues obviamente con la calco uno se fija y ve que no hay solución, ¿verdad? Ustedes pudieron haberlo hecho con chip calc. Ver cuando el denominador se hace 0, pueden poner esto en chip calc y ver que no hay solución. Nada más que siempre como que confiarse así con la calco a veces no es tan confiable, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que pasa? Yo para empezar a sacar la restricción, sacar el dominio máximo, yo tengo que igualar mi denominador a 0, ¿verdad? Pero esta ecuación es una contradicción, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque un valor absoluto por definición es algo positivo, y si a algo positivo le sumo 2, me puede dar 0. No, tienes razón. Y ya salió. Entonces, como no es posible esta ecuación, el dominio es R porque no hay ninguna restricción. Esta es la forma corta de sacarlo. Una parte más teórica que calculera, saber que el valor absoluto es positivo y si le sumo algo positivo, pues va a seguir dando positivo, no me puede dar 0.
¿Ok? Entonces, hay muchas formas de llegar al mismo ejercicio. Y con respecto a la pregunta número 2, la pregunta número 2 nos dice considera la función t de que va de menos infinito a 2 con codominio r. T de x es x a la 2 menos 4 sobre 2 menos x. El criterio simplificado al máximo es y nos dan 4 opciones. Entonces, eso es justamente lo que les hablé al inicio. Nos están dando un intervalo. Entonces, yo sé que solamente voy a utilizar un caso para mi valor absoluto. Sí, puedo hacer los dos, pero luego no voy a saber cuál de las dos respuestas utilizar. Entonces, si me dan un subdominio, si me dan un intervalo, lo mejor es estar muy seguro de qué caso es el que debo utilizar. Entonces, yo tengo el valor absoluto de 2 menos x, ¿verdad? Y necesito saber cómo se va a comportar en menos infinito a 2. Entonces, hay varias estrategias para saber eso. Una de ellas es, por ejemplo, un proceso más mental. O sea, si yo me imagino un numerito entre menos infinito y 2, por ejemplo, el 0. Y si yo cambio la x aquí por 0, me va a dar 2. Es algo positivo. En este caso sale igual. Y listo. Yo ya sé que t de x para ese dominio va a quedar x a la 2 menos 4 sobre 2 menos x. Otra forma es con la tabla. Si yo hago la tabla, entonces puedo analizar el signo de 2 menos x, sacar el valor absoluto de 2 menos x, menos infinito, 2 y más infinito. Y chicos, ustedes no sé si ya han visto, digámosle, con base a los ejemplos que ustedes tuvieron que trabajar, dependiendo de si la x tiene signo negativo o positivo, la tabla siempre se completa igual. No sé si lograron llegar a esa discusión o a esa conclusión. Si yo dentro de mi valor absoluto tengo menos x o tengo más x, en la tabla siempre se va a completar de la misma forma. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo tengo menos x y la x está acompañada de un número negativo multiplicando, la tabla siempre va a empezar con más, y después del puntito se va a hacer menos. Y si la x venía acompañada de un número positivo, va a empezar menos, y después del puntito se va a hacer más. No sé si habían logrado esa conclusión. Yo no. Profe, tengo una pequeña duda. Dime. En este caso, como usted lo explicó antes con el 0, si no fuera 0 y si fuera 1. Bueno, no, sería menos 1 por 1, no, ya. Sí, sigue dando igual, ¿verdad? Entonces, por lo que acabo de decirles, como aquí es 2 menos x, la x está multiplicada por algo negativo, entonces empiezo con más y luego se hace menos. O puedo probar números como habíamos trabajado en el primer video y ver que en este primer caso va a salir igual y que en el segundo caso va a salir con signos contrarios. Y como el dominio en este ejercicio me dice que es de menos infinito a 2, pues yo me concentro solamente en este caso que fue lo que yo había puesto acá. El segundo caso, la segunda columna de la tabla, ni la vuelvo a ver. No me interesa porque el ejercicio me está diciendo explícitamente que trabaje en el primer caso. ¿Ok? Y, profe, Dime. ahí para sacar, digamos, por ejemplo, el punto en el cual se cambia de signos era despejar el 2 menos x, ¿verdad? Exactamente, siempre lo que está dentro del valor absoluto. Y en ese caso, ¿cómo se despeja ese 2 menos x? Nada más paso la x a la derecha y ya me queda x igual, bueno, 2 igual a x. Exactamente. Okay. O pasas el menos 2 y luego pasas el menos 1 y llegas a que Y lo x divido, vale sí. 2. O sea, cualquiera de las dos formas llegas a lo mismo, ¿verdad? Ok.
Esta explicación, chicos, que les hice del menos x y el más x, eso se da por la forma de la gráfica. Pero ahorita todavía no hemos graficado y de hecho creo que fue de los contenidos que nos quitaron y por esto de la virtualidad. Entonces, a mí siempre me gusta como mostrarles la explicación de por qué, pero es por la gráfica, porque como trabajamos con rectas, la recta puede ser creciente o decreciente y dependiendo de eso es el signo de la función. Pero bueno, no me voy a meter mucho con eso. Recordar que igual ustedes siempre pueden probar números, pueden hacerlo de dos formas, o se aprenden esta regla que les acabo de mencionar, de si la x es negativa o la x es positiva, o prueban números. Cualquiera de esas dos formas, si van a trabajar por tabla, está bien, ¿ok? Profe, disculpe, ¿usted se puede devolver un toquecito a la pregunta 2, pero a la pregunta en sí, para ver un toquecito? Entonces, la respuesta ahí sería, ¿cuál sería la respuesta? Es A que mí no me hemos dio, terminado el a mí ejercicio. me dio, bueno, ya ahorita ya la terminé, me dio la B, pero no sé si estoy Exactamente. bien. Sí. Ok, no hemos terminado porque lo único que hice fue sacar el valor Ok. absoluto, ¿verdad? Aquí nos falta, Ok. entonces, factorizamos. Recordar que simplificar es factorizar y cancelar. Entonces, para poder cancelar, yo necesito sacar un menos porque no son idénticos los factores. En el momento en que yo saco el menos a factor común, me va a quedar entonces, por ejemplo, recuerden que cambia uno solo de los paréntesis. Entonces, por ejemplo, yo puedo cambiar este primero y ya estos dos me quedaron idénticos. Entonces, puedo cancelar esos dos. ¿Y qué me va a quedar finalmente? El menos y el x más 2. El menos que saque a factor común y el x más 2. Entonces, si me voy a las respuestas, puede aparecer como menos paréntesis x más 2 o como dice la compañera, que distribuyó y llegó a que la respuesta era la B, ¿verdad? Tenemos esta pregunta 4 de marque con X. Entonces, nos dicen preguntas de verdadero o falso. Hay que saber cuáles de esas dos proposiciones son verdaderas. Entonces, nos dicen que la intersección con X es en 1/2,0 y la intersección con Y es en 0,2. ¿Cómo hago para comprobar la veracidad de esas proposiciones? Creo que la del X la podemos probar en el criterio. Exactamente, o sea, si ustedes se De un ponen a solo. resolver, van a perder más tiempo, pero justamente puedo cambiar porque recuerden que los pares ordenados son X, Y. Entonces me están diciendo que la X vale 1/2, entonces justamente lo que está diciendo el compañero, yo puedo cambiar la X y ver si me da esa Y y Y a listo. 0 está bien. Exactamente, tiene que darnos 0 porque eso es lo que nos está diciendo el par ordenado. Entonces nada más probamos valor absoluto de 1/2 menos 2 más 3 por 1/2. ¿Ya saben cómo poner valor absoluto en la calculadora? No, yo no. Chicos, ¿me ayudan? Sí, Pues, es igual con la calculadora blanca. ¿Cómo era? con chip y ABS. Pero es que en la calcu blanca, En la Igual, calculadora blanca. shift y ABS. es lo mismo. Con el paréntesis a la Ah, ok, ya veo. izquierda. Sí, sí, Shift ABS. Muchas gracias. Ah, ok, ¿Listo? perfecto. Entonces, ustedes pueden poner toda esa expresión directamente en la calcu, ¿verdad? Y da que vale 3. Porfa, probemos para ver si sí podemos meter el valor absoluto. O sea, pueden meter esta expresión completa originalmente. Da 3. Da 3. Y como el ejercicio me decía que la Y tenía que ser 0, esta es falsa. ¿Y cómo creen que aprobemos la segunda? Ese es Igual, nada más con que. 0, sí, digamos, sustituir Exacto. con 0 en el criterio. Exactamente. Y en este caso, ¿cuánto nos tiene que dar? Pero a 2. mí me da error. 2.
Tienes Ese que error significa fijarte. que no es cierto. Sí, es No, Sí, o verdad. sea pero que ¿por no qué es. te da error? ¿Cómo lo estás poniendo en la calcu? Con el valor absoluto, sí, en donde está la X, el cero. Sí, pero, o sea, la pregunta es al compañero que le está dando error, ¿por qué le está dando error? No da Sí, error. profe, es a mí. Ok. Perdón. Esta A sí ver. da 2. Excelente. Ah, ya, profe, es que ya. Habías Ya. metido algo mal. Sí, sí, es que se me digitó una cosa ahí que no me he dado cuenta. Ah, ok, ok. Mm, Y entonces esta segunda es verdadera. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Solo la 2. los- Profe, y para encontrar estas intersecciones, entonces no hay que hacerlo de la tabla, por el dominio que nos dan. Depende del ejercicio. Es que esto es marque con X. Entonces yo lo puedo hacer directo. Si es una pregunta de desarrollo, pues ahí tienen que poner absolutamente todos los procesos, ¿verdad? Profe, Sí, ¿será que puede repetir cómo es que se pone en la calcu? Shift y la tecla ABS. Ok, gracias. Si ustedes ven, por ejemplo, en la calco gris, es la tercer fila, tercer columna. No sé si esa es la calco que tienes. Yo tengo la calcu gris. Ajá, entonces Shift y luego la tecla del ABS está en la tercer columna, tercer fila, arriba. Creo que es la que dice HIP y que al fondo viene ABS en amarillo. Ok, sí, ya la encontré. Ok, listo, Gracias, profe. con gusto. Ok, pasamos a la siguiente página. Ok, entonces, acá tenemos un par de ejercicios de simplifica al máximo. Bueno, y esta parte de dominio. Esta parte de dominio máximo, chicos, se las voy a dejar a ustedes. Las deben de trabajar a como hicimos ahora la parte de dominio máximo, ¿verdad? A conciencia de cómo trabajar el valor absoluto y cómo trabajar las restricciones. Profe, Además, sí, ahí en la A, entonces esta sería R. ya le soplaste a los compañeros, exactamente. ¿Por qué? Ah, Porque eso nunca tiene una indefinición. Ok, excelente. ya les queda la segunda. Para esta parte, también les voy a enviar un documentillo que hice para el otro curso, para 125, de dominios máximos. Es un e-póster. Ya ustedes trabajan bien, muy bien la parte de dominios máximos, por ejemplo, de polinomiales, de racionales, de radicales. De hecho, en racionales y radicales usé partecitas de los videos que ya nosotros hemos trabajado. Entonces, para que sepan que esos videos ya ustedes lo vieron. Pero en el e-póster viene al final un último recuadro que dice casos combinados. Y trabajé un videito de 3 ejemplos de cómo sacar el dominio máximo ya con casos combinados. Entonces, por ahí les puede servir como para repasar esa parte. Y también viene un enlace para Symbolab, que si ustedes lo abren desde la computadora, ya les aparece, por ejemplo, el dominio de f de x. Entonces uno escribe la función y les tira específicamente quién es el dominio. Entonces también para revisar es una buena opción. ¿Ok? Eso se los mando ahorita en un ratito, ya cuando les envíe este PDF y el video. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar estos dos de Simplifique. Y justamente escogí estos dos porque la diferencia recae en el dominio. En el primero me dicen que el dominio es R quitándole ciertos valores y en el segundo me están diciendo que el dominio es solo de -1 a 1. Entonces, en este primer caso, yo voy a tener que hacer los dos casos del valor absoluto directamente y voy a simplificar dos funciones y voy a obtener dos respuestas. Mientras que en el segundo ejercicio me están diciendo, ok, haga solamente un caso. Entonces me va a quedar una sola respuesta. Esa es la diferencia que hablé al inicio.
Entonces, en la primera, no hace falta hacer las tablas. Yo ya sé que en uno de ellos me va a salir x más 2 más x más 2 sobre x más 2. Y en el caso paralelo, me va a salir lo mismo, pero del valor absoluto voy a cambiar signos. Sin necesidad de pasar por la tabla. ¿Ok? No sé si hasta ahí vamos claros. Sí. Sí, chicos, todos. Compañeros, hablen ahora, callen para siempre. Es un momento. Sí, profe. Sí, Sí. No, yo no, sinceramente, me perdí. no. No. Lo que pasa es que en esta Ah, función sí. es una función que combina valor absoluto y racional, y lo que te están pidiendo es que simplifiques, ¿verdad? Recordar que simplificar es factorizar y cancelar. Pero antes de poder factorizar y cancelar, tienes que ver cómo te va a salir el valor absoluto. Por definición, el valor absoluto sale de dos formas. Una en donde te sale igual y otra donde se le cambian los signos. Eso tiene toda una explicación de fondo, ¿verdad? Porque por definición el valor absoluto tiene que ser algo positivo, pero dependiendo de los valores de x, puede ser positivo o negativo. Por eso es que salen los dos casos. No sé si esta parte de la definición está bien. Sí, eso sí me queda claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Como me dicen que el dominio es todo R, quiere decir que yo tengo que trabajar los dos casos. Entonces, el caso donde salió igual es este. Si tú ves, bajé todo lo demás idéntico, bajé la fracción, bajé el denominador, bajé todo lo demás idéntico y solamente quité el valor absoluto. Y en el segundo caso, bajé todo igual, pero saqué la otra definición de valor absoluto. No sé quién fue la compañera que preguntó, pero si le sirve algo, eso es como los dos resultados que nos dan cuando hacemos el toque de las tablas en los intervalos, ¿verdad? Eso es, digamos, es nada más sacarlo, ya que uno ya sabe que los posibles valores absolutos de x más 2 son x más 2 o menos x menos 2. No sé, tal vez ahí le sirva de algo. Y Sí, tuvimos, sí, sí, queda un poquito más claro. Sí. ok, tuvimos que hacer los dos casos porque el dominio era todo R. Y si el dominio es todo R, me dice, haz todo lo que tengas que hacer porque las dos posibilidades son ciertas. O sea, ambas formas tienes que ponerlo porque puede salir de cualquiera de las dos maneras. ¿Profe? Profe, pero eso es entonces porque me están diciendo que el dominio es todo R. Exactamente. Ah, ok. En el ejercicio siguiente, no vamos a hacer dos procesos, no vamos a hacer los procesos en paralelo, vamos a hacer solamente uno. ¿Profe? Sí, En este caso, no importa que haya una restricción ahí, digamos, perdón, replantearé la pregunta. ¿En qué influye que haya una restricción ahí, digamos, al en menos nada. 2? En nada. No, eso es nada más como para que esté bien definido, porque si no, no existiría la función. Pero sí, las restricciones como tal no afectan en los casos. Ok. Ok. Entonces, chicos, nos queda resolver cada ecuación por separado. Nos va a quedar 2x más 4 sobre x más 2. ¿Y qué puedo hacer ahí? Ahí. Hacer la división. Factor común, exactamente. Y yo hacer la división. Entonces, para este primer caso, k de x vale 2. Y vamos con el segundo caso. Menos x más x es 0. Y menos 2 más 2 es 0. Y 0 más 0 es 0. Y 0 sobre cualquier cosa da 0. Cero. Entonces, esta respuesta
y esta respuesta son las dos posibilidades para esa función. Tenemos dos respuestas porque eran dos casos. Yo puedo contestar que k de x es igual a 2. Sí, y este era el caso donde salió igual, entonces es el caso de 2 a más infinito. O 0, si es el caso de menos infinito a 2. Para poder ver como el resultado para cada uno de los casos, ¿ok? Entonces, si ya uno quiere como concluir de una forma que se vean como las dos soluciones en conjunto, sería esta la solución final. Pero normalmente basta a llegar a estas dos conclusiones, ¿ok? Vean que lo que hice fue poner el dominio de las tablas. Ok. Y ahora vamos con el último ejercicio por hoy. En este último ejercicio nos dicen que simplifiquemos al máximo el criterio de K, que tiene dominio de menos 1 a 1, con codominio R, y K de X es X, valor absoluto de X menos 1, menos 2X más 2, sobre X menos 1. Entonces, como me están diciendo un subintervalo, acá, chicos, es muy importante o que hagan la tabla, o que hagan la definición, o que hagan el caso. ¿Ok? Entonces, como yo les he mencionado, a mí me gusta trabajar con tablas. Entonces, voy a ver el signo de X menos 1. Voy a sacar el valor absoluto de X menos 1. Esto viene de menos infinito. Este se hace 0 en 1 y luego más infinito. Entonces, como la X está positiva, empieza en menos, perdón, y luego se hace más, o pruebo algún valorcito y veo lo mismo, ¿verdad? Eso quiere decir que de menos infinito a 1, esto me va a salir con signos contrarios, y de 1 a más infinito me va a salir igual. Ok, ahora, según el dominio que me daban, ¿de cuál de las dos columnas me están hablando? ¿Cuál? Es la de la izquierda. Unos me están diciendo primera, otros me están diciendo segunda. ¿Dónde cabe de menos 1 a 1? De menos infinito a 1. De menos infinito a 1. ¿Por qué? Porque vean que me están diciendo el intervalito de menos 1 a 1. Este es mi dominio. Y menos 1 está como por aquí. Y 1 ya lo teníamos. O sea, me están diciendo que analice entre menos 1 y 1. Eso cabe dentro de la primera columna. La segunda columna ahí no tiene ningún interés para nosotros. ¿Por qué? Porque el dominio cabe en la primer columna. Entonces debo de utilizar los datos de la primer columna. ¿Ok? Profe, Sí. una pregunta, es que no me queda claro un asunto. ¿Por qué en este ejercicio sí tomamos en cuenta, digamos que la restricción, ¿no? Digamos, o el dominio, pero en el anterior usted ha dicho que no importaba mucho? Porque en la anterior no era un intervalo, en la anterior era todo R. Ah, bueno, sí. ¿Verdad? Ah, ok. Esa es la diferencia. Es que a mí me genera la duda porque en una, digamos, que el valor absoluto me daba menos 2 o algo parecido. Entonces, como que es el mismo, no sé, se me hicieron bolas, digamos. Entonces, no sé. O sea, habría que revisar exactamente qué dice el ejercicio. Pero normalmente si te dice todo R, pues haces los dos casos. Y si te dan un intervalo, normalmente es para que trabajes uno solo de los casos. Ok. Está bien, gracias. Igual, si no cualquier cosa, luego me puedes enviar el ejercicio y lo podemos ver, ¿verdad? Acá, chicos, deben de tener un cuidado. Y es que algunos ya han estado trabajando otros ejercicios del folleto. Y en el folleto vienen ejercicios con doble valor absoluto. Lo que pasa es que normalmente todos los semestres trabajamos con un valor absoluto, con dos valores absolutos, pero ahorita con esto de la virtualidad no daba chance.
de trabajar ejercicios de doble valor absoluto porque las tablas se vuelven más complejas. Las tablas de signos se hacen de 4 filas, entonces pues requiere un poquito más de profundización y tal vez no teníamos tanto chance como para profundizar. Entonces, para que sepan que cuando ustedes van a trabajar otros ejercicios, no deben de trabajarlos de doble valor absoluto. Pero se los pueden llegar a topar, ¿ok? Pero por ahorita entonces lo que nos interesa es por lo menos manejar con uno y tener una idea de cómo se trabajan, ¿está bien? Ok, ¿estamos claros por qué voy a usar la información de la primera columna? Sí. Entonces, K de X nos va a quedar. Chicos, una pregunta. ¿Qué hay en medio de la X y del valor absoluto? Un menos. Ah, no, mentira. Una multiplicación. Una multiplicación. Entonces, error garrafal que les va a cambiar por completo el ejercicio. Si yo llego y digo, por ejemplo, voy a ponerle aquí error y lo vamos a marcar muy bien para que no lo cometamos. Yo puedo llegar y decir que x menos x más 1 menos 2x más 2 sobre x menos 1, porque estoy usando lo que me salió de la tabla, ¿verdad? Como de la tabla salió menos x más 1, pues lo cambié por un menos x más 1. Ok, ese es el error gravísimo que con cierta regularidad me topo. Ok. Ahí. Yo lo acabo de hacer. Ok, ven, uno ya los conoce, eso es la ventaja de la experiencia, ¿eh? No, y no les pasa solo a ustedes. O sea, como les digo, quizás de 40 estudiantes, me topo 5 que cometen el mismo error. O sea, es un error que se repite con cierta regularidad. El detalle está en que la expresión original me estaba diciendo que en medio de la X y el valor absoluto hay una multiplicación que no necesariamente aparece y yo tengo que poder ver que hay una multiplicación. Entonces, una sugerencia que vamos a marcar por ahí bien en grande es que si ustedes tienen un valor absoluto, ahí no nos importa que haya adentro, pero a la par, un número multiplicando, una variable multiplicando o un menos adelante del valor absoluto, cuando saquen el valor absoluto, sáquenlo dentro de paréntesis para que recuerden hacer la distributividad. ¿Ok? Entonces, si yo a este error que acabo de cometer, voy a copiarlo nuevamente. ¿Qué acabo de hacer? Ya. No sé qué estoy haciendo. Ahora sí. Yo le agrego ese paréntesis que les acabo de dar de sugerencia, que siempre lo pongan. Ya arreglé mi error porque aquí queda ya más claro que tengo que hacer la distributividad solo con el hecho de sacarlo como paréntesis. Ok, entonces mi sugerencia es pongan ese paréntesis para evitar ese tipo de errores. Entonces aquí me da x por menos x a la 2, x por 1 más x, menos 2x más 2, sobre x menos 1. Ahí podemos resolver. Voy a seguirlo trabajando aquí al lado. Entonces nos va a quedar menos x a la 2 menos x más 2, ¿verdad?
sobre x menos 1 y alguno me ayuda a ver si eso es factorizable. Sí, profe. Sí, ¿cómo queda la factorización? X más 2 y menos X más... ¿Ok? ¿Y ahí qué puedo hacer? Se saca un menos a factor común, ¿verdad? Exactamente, que de hecho, si hubiesen hecho la inspección diferente, pues tal vez no hacía falta sacar el menos a factor común. Estos dos ya se pueden ir. Y entonces, ¿qué nos queda como respuesta final? Menos X Menos menos X 2. menos 2. Exactamente.